Yo soy estudiante de la Católica en psicología. Qué bien, ¿alguien más? Yo soy estudiante de antropología y sociología. Una carrera muy interesante, la verdad. Fui estudiante de Univalle y de la Javeriana, dice Katherine. Listo. El tema que nos trae hoy acá es algo que todo el movimiento estudiantil ha luchado por gran cantidad de años. Hoy vamos a retomar lo que fue la historia del movimiento estudiantil y además de eso, vamos a analizar una nueva perspectiva que se dio en el marco de los acuerdos de paz aquí en Colombia, que es el tema del sistema de reparación colectiva. Esto se centra en un reconocimiento de las universidades públicas a nivel nacional como víctimas del conflicto armado y sujetos de reparación colectiva, o sea, sujetos de derecho que se les atribuye unos mecanismos para que ellos puedan esclarecer la verdad frente a los hechos que ocurrieron y los afectaron en su momento. Es algo bastante interesante para el tema de la práctica de los derechos humanos, cómo se aplica literalmente en varios contextos, sobre todo en el contexto universitario, donde suele suceder que por así decirlo, se dan investigaciones, pero nunca se esclarece totalmente qué es lo que sucede al interior de las aulas o cuál es el trasfondo que hay detrás de ellos. Bueno, quisiera empezar esta sesión preguntándoles qué conocen de la historia del movimiento estudiantil. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo surge esa palabra, movimiento estudiantil? En realidad, eso Allí en el chat dicen que no. sí, eso estoy viendo. En realidad es algo muy interesante porque muchas personas no se centran en cómo surgen las luchas en los diferentes países y a nivel mundial. Las diferentes luchas siempre surgen de una, por así decirlo, de una reunión o de una asociación de todas esas indignidades y reivindicaciones que afectan a un sector u otro. ¿Cómo surge el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil surge por una serie de distintas medidas que toman los gobiernos en varios países donde empiezan a vulnerar los derechos de las diferentes personas o a generar inconformidades frente a las personas que en ese momento se les presta un servicio educativo. Hay que entender de que en ese tiempo la educación no era vista como un derecho, sino como un servicio. Entonces, en ese sentido, empieza una discusión de cómo se dan esas primeras dignas rabias, esas primeras reivindicaciones sociales y cómo pequeños sectores o grupos empiezan a impulsar y a aglomerarse en torno a la reivindicación que los gobiernos deben hacer para poder cambiar estos contenidos. De ahí empiezan a surgir los diferentes movimientos sociales. Cuando se dan esos movimientos sociales, se ve que hay luchas propias de cada sector. Entonces está el sector obrero que tiene una lucha propia, están los afros, están los indígenas, hablando un poco del tema colombiano. Acá hay algo que se llama una asociación gremial, que sería el caso de los estudiantes.
¿Cómo nos unimos nosotros como estudiantes? Empieza con el tema de cómo se concibe la educación en Colombia. La educación en Colombia se empieza a concebir solamente como una reproductora de saberes, más no algo crítico que fomentara la construcción de saberes y los implementara en el territorio. Por esa razón, la educación estaba reducida simplemente a lo que la iglesia dijera. Eso sucedía desde el siglo XIX. Cuando va pasando el tiempo y la iglesia va tomando un papel, no podemos decir que aquí en Colombia sea un papel secundario porque hoy en día pueden ver que todavía la iglesia interfiere mucho en asuntos educativos. Se da como un consenso. Lo digo más que todo en el contexto colombiano. En otros países sí se fue por una separación completa de la iglesia en los temas de educación. Aquí en Colombia, aunque el papel lo diga, totalmente no se ha dado. Entonces el movimiento estudiantil surge justamente de esa reunión de las primeras personas que pensaron que la educación que nos estaba dando la iglesia y el Estado no era el modelo de educación, no era la educación que nosotros como sociedad queríamos. Y por eso empezaron a enfrentarse a que se debía cambiar el modelo. Por ese mismo tiempo se estaba dando una lucha en Argentina, para ser más enfáticos, en Córdoba. Y de ahí sale un documento que se llama el Manifiesto de Córdoba. ¿Alguna ha escuchado sobre ese tema? Del Manifiesto de Córdoba, 1917. Pues yo, pero eso es trampa. Pero nos puedes contar, cuéntanos, Yanara, un poquito de qué pones de ella. Bueno, en realidad ahorita no recuerdo mucho el manifiesto, no lo tengo como muy presente, pero sí sé que lo leí. Los estudiantes en esos momentos pues estaban librando sus luchas y querían esa separación, si no estoy mal, me disculpará si me equivoco, esa separación de lo que era el Estado de la Iglesia y unas condiciones para el estudio mucho más dignas. Creo que por ahí iba, no recuerdo muy bien. Sí, por ahí va. De ahí salen lo que uno conoce los 3 pilares de la educación. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar un poco de qué se trata esta reforma de Córdoba y qué se trató en eso. ¿Qué sucede con esta cuestión? Cuando los estudiantes en Argentina alzan sus voces, ustedes saben que siempre hay represión, siempre hay un gobierno en contra, porque hay que entender que la educación es la herramienta transformadora de la sociedad. Quien se encarga de la educación es quien forma la siguiente generación. Y al gobierno que está en turno no le convenía que su siguiente generación de profesionales fueran unos profesionales que concibieran otra educación distinta al modelo que ellos tenían pensado para seguir gobernando. Por eso es tan importante varias cuestiones que vamos a tratar hoy. ¿Alguno sabe qué es la libertad de cátedra? Se supone, creo, que es el derecho que tiene cada profesor de ver cómo dicta su clase, independientemente de si tiene algo político o religioso, o sea, tiene como esa libertad de expresar, bueno, los estudiantes, independientemente de lo que diga la universidad o diga el colegio, cada profesor tiene como la libertad de ver cómo da su clase. Muchas gracias, Martín. Hey, de acuerdo a lo que nos dice la compañera, ¿ustedes por qué creen que surge la libertad de cátedra? Recuerden que todo derecho surge de vulneraciones, violaciones o necesidades de un cambio. ¿Por qué creen que surge la libertad de cátedra? Ya después de lo que nos dijo la Pues, compañera. Cuéntanos, pues Catherine. creo que precisamente el tema de la libertad de cátedra apunta a que la información que se recibe en un proceso educativo no esté sesgada
digamos, no haya como un conflicto de intereses allí precisamente para que lo que se imparta en un aula de clase no vaya a favor en términos políticos de un grupo en particular, sino que esa libertad de cátedra le permita al docente, al estudiante de la institución como tal, poder dialogar, digamos, en términos abiertos de diferentes temas, salvaguardando, digamos, que se permita a cada persona ejercer su derecho a la participación, a, digamos, a reconocerse como un sujeto activo de derechos. Exactamente, Catherine. Muy buen análisis. Hay que entender esa libertad de cátedra como una de las grandes, pero se los puedo decir, grandes ganancias que ha tenido el movimiento estudiantil. ¿Por qué razón? Porque esa libertad de cátedra permite que los profesores al interior de las aulas respeten el contenido, pero puedan escoger la metodología con la que van a brindar las clases sin sesgar o encontrarse atados, por así decirlo, al gobierno que esté de turno, porque eso suele suceder muchísimo en algunas partes donde este derecho sigue siendo vulnerado. Entonces, lo que más se da allí es la cuestión de qué enseñar, cómo enseñarlo y por qué enseñarlo. Allí tenemos que partir de un análisis de cómo se concibe el modelo educativo en este país. Ustedes, que algunos han pasado por universidades o por lo menos por el colegio, ¿cómo creen que es el modelo educativo colombiano? ¿Es un modelo que verdaderamente genera pensamiento crítico y forma futuros ciudadanos para este país? ¿O simplemente es un modelo de reproducción de saberes que no está acoplado al contexto actual? Pues desde mi punto de vista, yo tuve profesores que fueron los dos. O sea, hay unos que trataban en su cátedra de que pensáramos de manera crítica y otros que sí estaban enfocados como en que repitiéramos ciertas dinámicas, pero pues yo personalmente pues tuve como esas dos educaciones. Gracias, Margen. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo yo, en por mis ejemplo, últimos, dale, Va Juliana. Juliana y luego Yanara. yo en mis últimos años me di cuenta que el modelo, pues, en mi enseñamiento de educación secundaria, pues entendí algunos profesores que el modelo que nos dan de educación es muy impositivo. El gobierno literalmente demanda como tienes que dar esto y seguir todos estos lineamientos. Sin embargo, pues yo tuve la suerte de encontrarme con ciertos profesores, especialmente profesores sociales, que eran muy críticos y nos decían, piensen por ustedes mismos, no se dejen pisotear, tienen que ejercer sus derechos y estar siempre ahí tratando de aprender y superar. Perfecto. Yanara. No, yo lo que iba a decir es que a mí me tocó más que todos los profesores que solo eran el tema de repetir. Como decía Juliana, no tiene la fortuna que pues siempre está como el profesor que le dice a uno piense por usted mismo, pero la mayoría era solo que yo creo que también es una cuestión a veces de que les infunden miedo desde las directivas. Es como que si usted no enseña las formas de la forma que nosotros les estamos diciendo, lo sancionan. Entonces, por ejemplo, en mi colegio constantemente la coordinadora estaba pasando a revisar las clases que nos estaban dictando y a veces los profesores se les veía como cierto temor de como se sentían como cohibidos o al menos lo percibía así, de decir las cosas como ellos creían que deberían decirse y simplemente se limitaban como a seguir un libreto que les daban desde las directivas. Gracias, Yanara. En realidad, Yanara, Juliana y Margen resaltaron algo muy importante y es la cuestión de que justamente la vulneración o violación de este derecho se ha ido naturalizando en todos los contextos donde se aplica. ¿Qué sucede? Que muchas veces los derechos están contemplados en diferentes documentos, como vieron con Castiblanco durante mucho tiempo. ¿Qué sucede con esa razón? Cuando hay diferentes decretos, resoluciones y demás, ellos plantean ambigüedades que permiten a entidades del Estado
de alguna forma vulnerar un poco estos derechos o por lo menos ponerles trabas hasta cierto punto. Ahí entra la cuestión de cómo conocemos nosotros nuestros derechos y además de eso, cómo sabemos la aplicación de la defensa de ellos. En ese sentido, es cuando nos damos la discusión de por qué las universidades públicas son reconocidas como esos entes de pensamiento libre, donde no se debe juzgar ningún tipo de pensamiento, sino que se debe permitir de que al interior de ellas surjan todos los contextos y no haya estigmatización ni criminalización de ninguno de ellos. Esta es una pelea que se ha dado en algunas de las universidades privadas. Algunas de las personas aquí presentes nos comentaron que venían de una universidad privada. Hay que entender que muchas de las universidades privadas que se dieron a nivel mundial fueron fundadas, al igual pues que varias de las universidades públicas, por la iglesia y se mantienen unos conceptos y unos precedentes propios relacionados a la religión, que eso también es fuerte en el tema de la libertad de cátedra. Hay que entender que respetan la libertad de cátedra, pero se ve cohibida en muchas partes debido a los contenidos tan rígidos de los estatutos propios de este tipo de universidades. No sé si alguna haya tenido una experiencia en ese sentido, de cómo se daba en sus universidades en contexto a otra de pronto que hayan escuchado de cómo se da en una universidad pública. ¿Vale, Yanara? Pues yo lo que iba a decir es más que todo que todavía se ve muchísimo la influencia, sobre todo de la Iglesia Católica que prima. Por ejemplo, en mi universidad hay una capilla para que en los días festivos de esta religión se puedan hacer misas y se celebran, por ejemplo, la Semana Santa, bueno, la Semana Santa no, pero por ejemplo, el día de la ceniza, miércoles de ceniza, o sea, van y le riegan ceniza a todo el mundo, siendo que, o sea, en la universidad hay personas de todo tipo de religiones, de todo tipo de filiaciones, y siento que eso de alguna forma vulnera los derechos de esos estudiantes o de la comunidad educativa en general que tienen otros pensamientos ideológicos y, bueno, religiosos en este caso, y es como que, como si te quisieran a la fuerza meter una religión que pues no es la tuya, puede ser la mayoritaria, pero de verdad, o sea, como decías tú, tenemos este tema de la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, pero de alguna forma quieren seguir perpetuando algunos modelos que ya están obsoletos. Y eso se nota también en las cátedras de algunos profesores. Perfecto. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, pues en mi universidad, pues como el nombre lo dice, pues es unicatólica, entonces siempre hay como, se afianza mucho dentro del grupo de pastorado universitaria, igual tenemos una capilla, y ahí pues se hace misa, el miércoles de ceniza usualmente también hay padres por allí, para quien quiera, pero pues digamos que nunca, aunque es algo que es muy constante porque pues es como la pues profesión que ellos, católica, que hay en la universidad, igual respetan lo que, lo que los demás piensan, pero a veces sí como que creo que tratan de imponer la religión católica como en la universidad, pero no sé, o sea, pues a veces como que siento que no y como que por momentos como que se acuerdan que no pueden y luego como que sí, entonces ha estado como raro allí en la universidad. Bueno, yo tengo un aporte allí, digamos, en dos sentidos. El primero es desde, bueno, la posibilidad que tuve de vivir las dos cosas, desde la pública y desde la privada. Y es que, por ejemplo, en la pública, pues digamos que hay un poco más aparentemente de libertad de cátedra, sin embargo, hay algunas intervenciones en términos del Estado que de alguna forma buscan limitar esa libertad de cátedra. Y pues hay, digamos, una capacidad de resistencia bastante fuerte en términos, al menos mientras yo estuve en la universidad, no sé cómo es el tema ahorita.
Pero, por ejemplo, nos encontrábamos con docentes, sobre todo en lo que tiene que ver con áreas de deporte o otra que no fuera, digamos, precisamente de la carrera, donde uno se encontraba con unas posiciones, por ejemplo, respecto a la sexualidad, eh, digamos, bastante problemáticas en términos de juzgamientos y señalamientos en términos de los estudiantes y de las creencias, costumbres o dinámicas que se dieran, digamos, en los estudiantes respecto a eso. Y ahora desde mi trabajo, pues yo trabajo con instituciones educativas, donde uno encuentra pues un tema muy similar en términos de lo religioso que han nombrado las compañeras y un poco eso como todo el tema de la sexualidad. Entonces, aunque está normativizado, digamos, toda una cátedra en términos de educación para la sexualidad y la sana convivencia, o construcción de ciudadanía, que también le llaman, pues realmente nos encontramos con docentes que no imparten sus clases desde el deber ser, sino muy desde sus creencias y desde lo que ellos consideran que está bien o que está mal. Entonces creo que aunque hay grandes avances en términos de la libertad de cátedra, aún hay cosas muy en términos de lo personal, de la formación profesional de los docentes, que en términos de la ética pueden estar, digamos, como con una oportunidad de mejora bastante grande. Muchas gracias a las tres por sus comentarios y varias de las cosas que resalta Katherine son muy importantes. Andrés Medina nos comparte que dice, donde estudié si bien es de origen católico, como lo son los claretianos, nunca sentí que intentaran influenciar y los profes tuvieron la libertad de dar sus clases según sus metodologías y experiencias, lo que permitía una construcción de saberes entre estudiantes y profesores. Sí, justamente la libertad de cátedra se centra en eso, en pasar de esa reproducción de saberes en unos contenidos rígidos a una construcción conjunta por medio de prácticamente un método dialéctico entre estudiantes y profesores, entendiendo los contextos propios y aplicándolos en ese sentido. Y asimismo se construye otra visión de educación distinta a la que normalmente se da desde la concepción mercantilista que se ha dado en la educación o conocida como educación bancaria. Esos términos pueden sonar muy abstractos, muy idos por allá a veces, pero es algo que vivimos en la realidad y es qué carreras son más productivas, qué es lo que necesita el país según los diferentes sectores productivos de él y cómo quedan relegadas algunas de las, por así decirlo, carreras o programas académicos que son considerados improductivos porque se dedica más que todo a cultivar distintas profesiones que no son vistas como productivas ante la sociedad, que es el caso de lo que hoy conocemos en muchas universidades a nivel mundial como la crisis de las humanidades o la pregunta grande que se hacen, ¿para qué sirven las humanidades en un contexto actual donde la mayoría de las cosas están tecnificadas? No sé si por allí tengan alguna discusión frente a ello o quieran conocer un poco más de ese tema. Se lo recomiendo, es entender un poco de cómo nos estamos enfrentando ante el concepto de la educación bancaria frente a al concepto de la educación humanística en las aulas y cómo se privilegian a veces ciertos saberes sobre otros, que ha sido una lucha completa que ha dado también el movimiento estudiantil a lo largo de los años, de que todos tengamos derecho a estudiar lo que queremos, lo que nos nace, y no lo que el gobierno desde su visión nos imponga. Entonces es como también esa concepción de país. Bueno, en ese sentido, vamos a ver un pequeño video sobre la reforma universitaria, o sea, el manifiesto de Córdoba. Es muy cortico, entonces lo voy a colocar y ya discutiremos sobre él.
Bueno, de acuerdo a lo que vieron allí y de acuerdo a lo que ya hemos hablado, ¿qué opinan de esas otras palabritas que suenan además de la libertad de cátedra? ¿Algunos saben de qué se trata? Pues Ay, no, yo no estoy segura, cuéntanos. pero por ejemplo, hay, he escuchado como de discusiones en términos de esa mercantilización de la educación, que tiene que ver un poco como, bueno, hay un modelo de educación, por ejemplo, por competencias, ¿sí? Es para desarrollar habilidades, conocimientos, pero entonces como que se centran en el desarrollo de unas competencias que tienen que ver más con unas áreas en particular, sobre todo las ciencias, las ingenierías y áreas de la salud. Entonces es, digamos, como todo ese trasfondo económico, político que tiene la educación, que aunque haya una normatividad en términos de la libertad de cada, pues a veces las instituciones encuentran la forma de hacerle quito a eso y por eso entonces encontramos que las, por ejemplo, laboralmente, las profesiones que están, digamos, bajo la sombrilla de las ciencias sociales y de las humanidades, pues no son, digamos, las mejores pagas, hay pocas plazas, porque precisamente la educación fuerte de calidad, pues casi siempre le están apuntando a otras áreas. Entonces creo que allí es un poco como esa educación de bolsillo, que no importa mi rendimiento académico, siempre y cuando yo esté en una universidad donde yo pago y además estoy en unas áreas que son las que a las empresas y el gobierno, digamos, le apuntan y se juegan un poco como su papel y su rol en pro de ellas y no de una educación, digamos, de calidad, eh, equitativa y igualitaria. Muchas gracias por tu aporte, Catherine. ¿Alguien más? Hay una pregunta fuerte que yo quiero hacerles que se da mucho en este contexto del movimiento estudiantil y es, ¿ustedes qué visión de educación en Colombia tienen desde su concepto personal? Para ustedes, ¿qué significa ser un estudiante en Colombia? ¿O a qué lo pueden asociar?
Pues yo diría que aquí en Colombia se ha buscado mucho el papel del estudiante, que siempre son los revolucionarios, que siempre quiere llevar la contraria, pero que eso es una etapa, que lo que pelea no es lo que debería pelear y muchas cuestiones por ese estilo. Gracias, Margen. ¿Alguien más? Pues acorde con lo que dice la compañera, es como ese papel de que el estudiante es solo un ser que está ahí para obtener información y luego estar en el mundo laboral, como un sujeto, un objeto que le sirve al mercado, pero nada más. Gracias, Juliana. Quiero que reflexionemos sobre algo importante y es la cuestión de esa etapa de estudiante, ese rol del estudiante, que es un actor político, social y cultural en el país. ¿Por qué razón? Porque creen que siempre el estudiantado ha sido visto como esa fuerza que cuestiona, critica y ve todo lo que está sucediendo. Porque normalmente pasamos como individuos o parte de una sociedad, como ciudadanos, por ese rol de ser estudiantes para poder pasar posteriormente a conformar completamente la sociedad. Porque siempre creen que han hablado de esa fase del estudiante como una fase primordial dentro de los roles que debe asumir el ser humano en su faceta de construcción en la esfera política y social. ¿Por qué creen que Pues, sea? pues yo Dale. creo, Ali, o sea, por ejemplo, en el colegio lo que hemos visto es que más que todo te enfocan en el tema de, bueno, ahí tenemos algunas excepciones, pero en su mayoría nos enfocamos más en el tema de aprender conocimientos que probablemente nos sirvan o no nos sirvan, es simplemente la formación de aprenderte de memoria algo y fin, para del asunto. Pero cuando ya entramos a la universidad, que normalmente te exigen un pensamiento crítico, entonces, por ejemplo, a mí me pasó que es como que te abre la mente al mundo, entonces tenemos, digamos que por suerte o gracias a nuestros esfuerzos tenemos el privilegio de poder acceder a este conocimiento y poder tener una cuestión mucho más crítica de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces podemos mirar las cosas desde otra perspectiva y podemos darnos cuenta de, por ejemplo, de las vulneraciones de los derechos, no solamente de nosotros como estudiantes, sino de nuestra sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Entonces, creo que por eso es que es tan necesario ese paso por la educación, llámese técnica, profesional, o sea en el SENA, sea en la universidad, sea donde sea, esa poder crear ese componente crítico con lo que me está rodeando es fundamental y por eso siempre son las etiquetas hacia los estudiantes. Perfecto, ahí tocaste, es un tema muy importante. Hay que entender que hay grandes ganancias de esta reforma de Córdoba. Una de las principales es el tema de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria es una palabra bastante ambigua. También de su ambigüedad resulta las discusiones más grandes que se han tenido a lo largo de los gobiernos nacionales e internacionales frente a cómo aplicarla. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que en las universidades públicas no se permite el ingreso de la fuerza pública en una actitud de confrontación debido a la autonomía universitaria. ¿Entienden qué es el concepto de autonomía? ¿Saben qué es? Yo nunca había escuchado el concepto como tal de autonomía universitaria. Pues sí sabía que las fuerzas militares no pueden entrar a las universidades públicas, pero realmente desconozco como la razón. Bueno, ¿alguien sabe o lo discutimos aquí? Bueno, discutamos lo mejor. Bueno, se da del tema de autonomía. Para ustedes, ¿qué es la autonomía? Esa palabrita que a veces resulta como muy amplia. Para ustedes, ¿qué es la autonomía? Digamos que desde las instituciones de educación yo lo veo como en esa
en esa capacidad y en esa posibilidad de tomar decisiones en diferentes aspectos. Por ejemplo, en su currículum, digamos, la forma en que se organiza la institución para, por ejemplo, afrontar temas como el que estamos viendo ahora de la pandemia, cómo facilita o promueve o no lo hace la creación de semilleros, de grupos juveniles. Creo que eso hace parte, digamos, de ese derecho institucional de definir y de tomar decisiones en términos de la dinámica cotidiana en relación a los estudiantes, docentes y pues, todo el personal que hace parte de la comunidad educativa. Bueno, la verdad me parece interesante el concepto. También va por parte de lo que dice Andrés, que puede tomar decisiones propias, pero el concepto de autonomía viene de la facultad o la capacidad de regirse a sí mismo en todos los aspectos. Ahí entra pues ese apellido que tiene, como yo les decía, la importancia del apellido de todas las palabras que vayan a ver en estos temas en particulares, autonomía universitaria. La autonomía universitaria, lo que pelearon en Córdoba, ese, hace ya más de 100 años, fue algo muy simple y es la capacidad de las universidades de regirse a sí mismas sin la interferencia del Estado, el gobierno o la iglesia en sus decisiones propias. De ahí surgen ciertas estructuras que se dan en muchas de las universidades a nivel nacional e internacional, que son los consejos superiores universitarios. Allí lo que se dice es que tiene que haber una participación de todos los sectores que dialoguen y establezcan y tomen las decisiones por el bien y la proyección benéfica de la universidad. Ahí entra lo de la autonomía de regirse a sí mismo. ¿Por qué las fuerzas militares o la fuerza pública no debe entrar a las universidades en actitud de confrontación? Hago la claridad de que es actitud de confrontación. ¿Por qué razón? Porque la universidad se rige a sí misma, ella tiene unos mecanismos para sancionar a quienes cometen faltas al interior de sus territorios. Por esa razón, si sucede algo al interior de los campus universitarios, la misma universidad debe tener los protocolos y los mecanismos para que se pueda llevar este proceso. Cuando hay las confrontaciones entre fuerza pública y estudiantes o algún sector que está ejerciendo su derecho a la protesta en ese momento, ellos no pueden traspasar las barreras porque estarían violando derechos internacionales y convenios a los que estamos adscritos en torno a esa cuestión. Dinos, Lady. Mi pregunta es, pero ¿hasta qué punto va la autonomía universitaria? Poniendo un ejemplo, lo que sucedió este año en Medellín, en la Universidad de Antioquia. Entonces, ahí ocurrió que el alcalde dijo, no me importa, el SMAT va a entrar a la universidad y entró. Allí entra la cuestión de que él está vulnerando los derechos porque la única forma en la que constitucionalmente se podría violar, aunque no está permitido porque sería una violación a los derechos humanos, es en caso de que haya un estado de sitio. Un estado de sitio donde el presidente se vuelve la cabeza de todo lo que sucede, o en otros casos, cuando es en el caso de una ciudad, el alcalde anula todas las demás funciones de los diferentes organismos e instituciones, al igual que el gobernador también lo puede hacer, y ellos tomar la decisión para proteger al mayor número de personas. Pero esto ha sido denunciado muchas veces porque se ha dado como un estado de dictadura, que normalmente es cuando se están tomando el poder de esa manera. Y se dice que tiene que ser un estado de anarquía total, o sea, de que se pierda completamente el control de la ciudadanía. Que el contexto como más cercano por el que estaban planteando declarar estado de sitio en muchas partes del país,
fue el 21 de noviembre del año pasado. No sé si ustedes se acuerdan de las situaciones que hubo en Bogotá, Cali, Medellín, respecto a eso. Sí, yo realmente participé de la marcha y cuando volví a mi casa a pie de haber caminado y vi todo el caos que había pasado y que luego me di cuenta que me vine justo a tiempo porque también hubo, pues para ir por el bulevar también hubo cuestiones después, más tarde, y fue como que, ¿qué pasó? Sí, Yo era como que, bueno, está en algo pacífico y qué sucedió con la ciudad. no es eso, es también, eso después también lo podemos discutir, sería muy interesante que lo discutamos acá con Castiblanco, el tema de qué se conoce como formas de lucha. Las formas de lucha también se entornan un poco en esas cuestiones. ¿Y por qué razón? Pues se dan este tipo de cosas que es el estado de sitio. El estado de sitio, como les decía, es cuando un mandatario anula todos los demás poderes que existen para poder, según ellos, en muchas ocasiones, retomar el control dentro de un estado completo de anarquía. Esa es como la cuestión. Es pesado, es un concepto muy fuerte. En el paro del año pasado, en el Cauca, también se estaba contemplando esa posibilidad. La idea era de que querían, el gobernador quería declarar estado de sitio en todo el territorio caucano para poder reducir el tema de las diferentes manifestaciones que se estaban dando y más por el control del territorio, entendiendo que Colombia es un territorio bastante complejo por los diferentes regionalismos que se dan y las luchas propias de cada región. Entonces hay contextos muy fuertes donde las reivindicaciones y las indignidades que se dan en la sociedad eh, confluyen en muchos sectores. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo quería aportar acerca de lo que hablabas hace un rato del estudiante, de cómo, cuál es su función o representa para nosotros, pues, la forma del estudiante. Entonces, yo también quería aportar el hecho de que a los y a las estudiantes nos han estigmatizado. Entonces, nos dicen mamertos, nos dicen que solamente molestamos, cerramos las calles y destruimos los lugares de comercio. Entonces me parece que eso también ha sido un estereotipo que se ha construido y que es perjudicial para nosotros y nosotras. Muchas gracias por el aporte, Lady. Y sí, esa cuestión de la estigmatización de la figura del estudiante, pero eso también se da en el contexto de generar un imaginario de que hay que cambiar la generación de estudiantes que hay ahora por otra generación que sea más sumisa y que maneje otros mecanismos. Eso siempre se ha visto y es una discusión muy, muy fuerte que ustedes van a ver en los distintos planes de gobierno. Cuando uno Paula, ¿podría cerrar el micrófono, por favor? En ese sentido, hay distintas cuestiones que uno toma allí para entender de que siempre se ha buscado que el estudiantado sea visto como ese agente que se rebela contra el sistema, que no está conforme nunca con nada. Y que para muchos, como la educación pública es pagada por todos y todas por todos y todas las ciudadanas de este país y pues de varios países del mundo, entonces se dice que es una mala inversión de recursos. Pero ahí entra la cuestión de lo que yo les decía, el concepto de educación que tenemos. Ya volviendo un poco al tema de lo de la autonomía universitaria, les comentaba que se formaban los consejos superiores universitarios. Allí había participación de todos los sectores que integran la comunidad universitaria. Entonces tenemos la visión del gobierno, tenemos la visión de los sectores productivos, tenemos la visión de los profesores, la visión de la administración universitaria, de quienes ayudan a fundarla en algunos casos,
Pero la lucha fuerte que se dio en esta reforma en Córdoba era que antes, en estos pequeños reuniones, por así decirlo, de directivas, no participaban ni los profesores ni los estudiantes. El gobierno dijo, no, vamos a darle participación a los profesores como para que se calmen y empezar a desunir los sectores. Entonces le dieron puesto permanente con voz y voto a los profesores dentro de esa parte de allí. Cuando pasa esto, los estudiantes se sienten traicionados y ahí inicia la huelga, donde se dice que no, que tiene que ser participación de todo lo que se conoce como los estamentos al interior de la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes eran la mayoría de la comunidad universitaria, pero no tenían injerencia dentro de las decisiones propias que se daban en torno a cómo iba a ser su formación. Entonces, allí es donde se empieza a dar lo que hoy conocemos como las discusiones de los consejos superiores, consejos académicos, consejos de facultad. Este es el nacimiento de este tipo de estructuras organizativas al interior de las universidades públicas. Igual pasa con los colegios. Esas estructuras que se dan dentro de los colegios también vienen de esta reforma que se da, porque se da como un cambio a cómo debe funcionar correctamente las estructuras educativas y pues entendiéndolo desde esa manera. Otra cuestión que es importante es el tema de el cogobierno. ¿Qué entienden ustedes por cogobierno? Que hay gobierno diría que no son los que mandan como tal, pero tienen como cierta dirigencia o tienen ciertas funciones. Como que falta a como un líder, o sea, hay como un gobierno pues, de diferentes personas, pero no a alguien que diga como que tenga como mano, pues digamos, entre comillas, dura, como para decir como que no, tú haces esto, tú tal otra, o algo así, o sea, como que no hay algo así, un líder que los esté como guiando. Bueno, gracias, Margen. Miran, en ese sentido, el cogobierno es esa participación que se da de todos los estamentos. Es muy bien lo que dice Catherine, que la comunidad educativa puede participar de las decisiones que se toman y a la vez hacer veeduría y cumplimiento de los acuerdos. Hay que entender que se da una distribución de votos y todos deben discutir el tema, de ser posible saldarlo por medio de las discusiones antes de que se entre a una votación directa. Ese es el principio del cogobierno, que todos puedan gobernar juntos un territorio, una institución, de ahí viene ese principio, ¿sí? Y otro muy importante, que es el que promueve la separación de las universidades con la iglesia, que es la laicidad. ¿Qué significa ser laico? Creo que algunos, por lo menos los que hayan estudiado en la Unicatólica o así, tienen un poquito más claro ese tema, que es ser laico. Ya Nara nos comentaba el tema de que en su universidad había una capilla. Yo soy egresada y ahora nuevamente estudiante de la Universidad del Valle. Y la sede Meléndez por lo menos tiene una capilla. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué entienden por el concepto de laico? Puede ser laico es básicamente no estar regido o no tener dentro de sus estamentos, en su estructura, ninguna influencia de ningún tipo de religión. Es una cosa completamente dentro de los términos como racional, sacando esos términos religiosos o de lo que creen las personas más allá en términos morales. Sí, en parte. También es entender que ser laico es que dentro de estos campus, dentro del territorio universitario, no se imponga, no se imponga como tal una religión, sino que se permita a cada uno expresarse tanto en religiones como en espiritualidades. Eso hay que entenderlo y tenerlo muy claro, que es algo que mucha gente no conoce y es que también, además de las religiones, hay que respetar las espiritualidades que se profesan de un lado u otro.
Entonces allí van a encontrar no solamente la religión católica, sino que van a encontrar compañeros y compañeras judías, van a encontrar personas que sean ateas, que sean agnósticas, panteístas, deístas, budistas, y pues todas las expresiones allí del encuentro con algo con lo que se identifiquen. Entonces, es es un principio, es un pilar que permite que la universidad sea ese sitio, ese lugar donde se encuentren todos los saberes, todas las visiones de mundo, todas las visiones de ese universo como tal que confluyen en una sola y permiten de que el conocimiento pueda surgir, pueda darse sin tener barreras, sin tener sesgos, sin ser juzgados. Por eso es que van a entender de que no solamente se dan las concepciones religiosas, las cosmovisiones o las visiones de mundo, sino también las ideologías políticas, eh, surgen las discusiones económicas, surgen las discusiones sobre las representaciones de lo bello, lo santo, lo oculto, todo eso se enmarca en esa libertad que se da dentro de los campus para que nada sea sesgado y que todo tenga ese concepto de libertad, ese concepto de nacer y desarrollarse sin tener ese impedimento de que esto es vedado para poder trabajarlo. Y así es como se han dado muchos de los grandes descubrimientos a nivel mundial. Por pues ese pequeño concepto que para muchos no fue una gran ganancia, pero fue el, digamos, el precedente para que se pudieran dar muchísimas luchas e indignidades a nivel mundial. Bueno, ahora aterricemos esto un poquito al contexto colombiano. Vámonos un poco ya a la historia aquí en Colombia y qué sucede acá particularmente. Entonces, para eso tengo un breve videíto que hizo NC Noticias hace un tiempo. Dura 4 minuticos, vamos a verlo y a reflexionar un poco sobre ello. Bueno, ya les comparto pantalla. Noticias vamos a hablar sobre la historia de las movilizaciones estudiantiles en nuestro país. Empezamos hablando, pues el 8 y el 9 de junio de cada año se conmemora en Colombia el Día del Estudiante Caído, en honor a todos aquellos estudiantes que fueron asesinados en 1929, 1954 y 1973. El 7 de junio de 1929, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia realizan una movilización exigiendo dos cosas puntuales: la renuncia de funcionarios públicos y militares involucrados en la masacre de la zona bananera el 6 de diciembre de 1928 y en contra del presidente de aquella época, Miguel Abadía Méndez. Por supuesto, esta movilización fue reprimida por la Guardia Presidencial, quien asesinó al estudiante Gonzalo Bravo Pérez. El 8 de junio de 1954, en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, los estudiantes se volvieron a movilizar conmemorando lo que ocurrió en 1929. Pero una vez más, la fuerza pública arremete contra los estudiantes de la Universidad Nacional y en ese momento asesinan al estudiante Uriel Gutiérrez. Ese mismo día, cientos y miles de estudiantes se movilizaron por la carrera séptima de Bogotá rechazando los asesinatos de sus compañeros, pero el Batallón Colombia arremetió contra la multitud dejando 11 muertos y más de 50 personas heridas. En 1964, 28 jóvenes de la Universidad Industrial de Santander emprendieron la que sería la movilización más importante del país. Durante 500 kilómetros caminaron para llegar a la Plaza de Bolívar en la capital del país para exigirle al gobierno de Guillermo León Valencia una educación pública y de calidad, y a su vez le exigieron dar el reconocimiento a la Asamblea Estudiantil.
En 1971 se registra la que fue la movilización más grande del país. Universidades públicas y privadas en una sola marcha también convocaron a gremios que en una sola voz pedían educación nacional, científica y de masas. En este mismo año, pero el 20 de febrero, 26 jóvenes fueron asesinados durante una represión de la movilización por parte del Ejército Nacional. Con más fuerzas y más ganas, el movimiento estudiantil se une y se crea el Programa Mínimo Nacional Estudiantil. Dentro de este tema tenemos que hablar de un tema que es relevante: la participación de la fuerza pública en movilizaciones pacíficas de los estudiantes. Décadas después, el gobierno nacional pareciera seguir haciendo conejo con el presupuesto de la educación pública del país, mientras que los estudiantes siguen movilizándose por las calles de Colombia exigiendo atención por parte del gobierno y del Estado. La Ley 30, implementada en el año 1992, ha desembocado cualquier tipo de problemas en la educación del país, empezando por la desigualdad en la distribución de los recursos que se asignan para este sector, que cada día se encuentra más débil. Un ejemplo claro de todo lo que hemos venido hablando hasta el momento sucedió el pasado 10 de octubre de este año, cuando las calles de Colombia se convirtieron en ríos de estudiantes que recibieron el apoyo de diversos sectores del país, pidiendo una educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el presidente Iván Duque salió a decir en medio de la movilización que destinaba un presupuesto de 500.000 millones de pesos para el sector educación. Noticia que no fue bien recibida para los voceros estudiantiles, quienes aseguraron que este presupuesto no ayuda a subsanar la deuda histórica que tienen las universidades públicas del país. Luego de contarles esta breve historia sobre las movilizaciones estudiantiles en el país, mañana 17 de octubre los estudiantes contemplan la idea de salir una vez más a las calles del país para exigirle al gobierno nacional que escuche los pliegos de exigencias que ellos tienen, en la que contemplan como punto principal una asignación presupuestal de 4.5 billones para la educación pública del país. Por ahora, las universidades, algunas se encuentran en paro nacional y otras en asamblea general permanente. Hola, ¿lo vuelvo a poner? Chicos. Si quieres, puedes dejar el link en el chat, Ali, para que pues lo puedan ver más adelante si se perdieron en alguna parte. Allí les dejo el link. De acuerdo a lo que vieron allí y a lo que hemos discutido en torno a esas ganancias, esas indignaciones, ya aterrizándolo al contexto colombiano, ¿ustedes qué opinan de cómo se ha dado la historia del movimiento estudiantil en Colombia? Escuchando un poco lo que, pues, ese pequeño o breve, por así decirlo, caracterización de la historia del movimiento estudiantil en nuestro país. Ali, creo que va a tocar a la dedocracia. Sí, eso estoy viendo un poco en esa medida. Hoy no estamos tan participativos. No sé si tienen pereza, la hora, el día. Y eso que este tema no es tan aburrido. Si vieran cuando hay que centrarse solo en temas legales. Pero bueno, trabajando en eso, les cambio un poquito la pregunta. ¿Ustedes cómo ven la situación en la que surgen los diferentes el movimiento estudiantil en Colombia y las organizaciones sociales y estudiantiles en torno a ello? Ya ahí nos contaron un poco de qué pasaba, cómo era la represión antes, por qué se da el 8 y 9 de junio. No sé, ¿hay algo allí? ¿Qué opinan ustedes de esa conmemoración que se da esos 2 días, el 8 y 9 de junio? ¿Alguno sabía por qué pasaba eso? ¿Y por qué en Colombia siempre ustedes van a escuchar de que un 8 y 9 de junio es posible que haya lo que conocemos como un tropel en algunas de las universidades públicas a nivel nacional?
Sí, pues mientras estuve en la universidad pública, sí, generalmente hay tropeles y esas cosas el 8 y 9 de junio, pero digamos que creo que aunque hubo unos logros grandísimos en términos de la educación en Colombia, eh, el movimiento estudiantil actualmente ha tomado mucha fuerza, especialmente, digamos, como se vio el año pasado, pero creo que en este momento ser un líder estudiantil puede representar un riesgo en Colombia. Digamos que no, nada tan alejado en lo que pasaba en el video, que fue hace unos años, pero que actualmente el peligro sigue siendo el mismo, ¿sí? Que más allá de la lucha, eh, casi que para mucha gente y un buen sector, o una gran parte del sector político en especial, los estudiantes están siendo vistos como el enemigo, ¿sí? Precisamente como por esas exigencias en términos de los derechos. Para mí resulta muy, muy preocupante que los líderes estudiantiles, no solamente en términos de las universidades, sino incluso de las instituciones educativas de básica, primaria y media, pues como que se vean en riesgo, tanto de sus vidas como de recibir una educación de calidad y de hacer una exigencia al gobierno en términos de sus derechos. Retomando un poco lo que dice Catherine, pues sí, o sea, en Colombia lamentablemente ser un líder de cualquier cosa que esté en pro de exigir los derechos y la igualdad, pues ya te convierte en un blanco, en una diana para ataques de cualquier sector que esté en contra de tus exigencias, de lo que estás pidiendo. Pero una cosa que creo que es mucho más preocupante en todo el tema del movimiento estudiantil es la misma división que hay al interior, porque la verdad el movimiento estudiantil sí, a pesar de que ha tenido muchas, digamos que algunas ciertas victorias, algunas más satisfactorias que otras, uno, pues se repite constantemente y no hay una revisión histórica de lo que han pedido durante, por ejemplo, cuando el paro hayan hecho. Entonces ves que, por ejemplo, en los pliegos siempre se piden lo mismo y siempre es como que se saca un nuevo pliego, pero si revisas es exactamente el mismo pliego del paro anterior. Entonces, por esa parte es el tema de la repetición y más que por un tema de que sí, o sea, se siguen vulnerando los mismos derechos de la falta de, por ejemplo, de la deuda histórica que tienen con la universidad, pero es como que hay más cosas que se tienen que exigir y no siempre como los mismos puntos y es eso de que siempre se repiten y se repiten. Y por otra parte es el tema de que, como digo, o sea, al mismo interior del movimiento estudiantil han ido habiendo separaciones, entonces tenemos como lo que yo suelo llamar, y es una opinión mía, los infiltrados, entonces tenemos la gente que cuando llega al poder, algunos representantes estudiantiles, en vez de actuar en pro de los que están representando, pues le pasa lo mismo que muchos políticos que solamente se vuelven una cuestión de intereses y de dinero y no terminan haciendo nada. Entonces hay algunas organizaciones muy polémicas, no diré nombres para no entrar en conflicto, pero sí, o sea, pasa eso que se supone que están representando el movimiento estudiantil, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, si no tenemos un movimiento estudiantil unido y fuerte, pues tampoco es tanto lo que se puede hacer. Habla Juan Camilo. Pues, siguiendo un poquito la postura que menciona, pues, Mike y la otra chica, Catherine, voy a decir lo siguiente. Pues, aquí en Colombia, la historia del movimiento estudiantil, pues, para muchos activistas estudiantiles, eh, sirve bien como para incentivar esa ruta, ¿no? Como de que, parce, me disculparán el léxico, ¿no? Parce, vamos a hacer tal protesta, tal día.
Un ejemplo es lo que se hace, pues, el 7 y el 8, ¿no? De que pues se sacan tropeles y todo el cuento, pues en conmemoración a los estudiantes caídos. Pero pues la verdad considero yo de que más allá más allá del tropel, pues no tenemos como un resultado pues benefactorio para los estudiantes, porque sí, listo, asesinaron a un compañero, lo asesinó el Estado, hacemos el tropel y con el tropel pues seguimos siendo estigmatizados lastimosamente, ¿no? La verdad, aquí en Colombia, y yo sí voy a decir, pues, el nombre de las organizaciones que considero que terminan siendo unas vendidas, parce, porque, pues, lastimosamente encontramos distintas organizaciones, como lo es la FUN, lo es lo es la FEU, y así, pero, pues, terminan vendiendo las negociaciones, los paros y todo el cuento, pues por el que cada año prácticamente salimos a marchar desde casi que 2015 o incluso antes, pues es culpa de las organizaciones como lo es la OCE, ¿ya? Lastimosamente, parce, aquí en este país, pues las organizaciones estudiantiles a las que más la que más habla bonito, el que más habla bonito, el que pues más línea puede tirar, por así decirlo, es el que termina convenciendo, pero a la hora del té, pues cuando pues, uno se mete a hacer un análisis de todas las asociaciones que han habido, por ejemplo, doy el caso de la Universidad del Valle, hacia 1971, pues hay una masacre con algunos estudiantes, los cuales son, por un lado, reprimidos y otros pues fueron asesinados. Pero pues desde 1971 hasta ahora, pues encontramos algunos estudiantes que hoy día, que fueron estudiantes en aquel entonces y que hoy día son profesores que lo tienen muy presente, pero que también por otro lado vemos estudiantes que en la actualidad pues sí, estudian en la Universidad del Valle, pero pues no tienen referente, no tienen como una referencia clara de los estudiantes que han sido asesinados y por los que pues prácticamente año tras año salimos a protestar porque pues listo, hace 30 años fueron ellos, hace 50 años fueron ellos, el día de mañana podemos ser nosotros y estamos siendo perseguidos, estamos siendo estigmatizados, no solamente por un núcleo o una composición política como lo es el Centro Democrático y entre otras organizaciones como lo es el Partido Conservador y así, sino que también por la comunidad o las mismas personas que habitan Cali, en el caso de la Universidad del Valle, pues, o pues Bogotá y así. Considero yo de que más allá de llegar y poner nosotros como a conocer la historia del movimiento estudiantil, es necesario también brindarles la historia del movimiento estudiantil y por qué nace realmente el movimiento estudiantil en Colombia. Ya, porque pues, a las personas del común, porque pues, si no les enseñamos o si no se les introduce como esa cátedra, por así decirlo, pues a la final vamos a seguir siendo, pues, no solo por mí, tildados como pues los guerrilleros, los mamertos, entre otras cosas. Pues no sé si sea, o sea, no sé si responder la pregunta que hace Alice, pues considero que pues es un aporte quizás. Bueno, ahí se dan discusiones bastante fuertes, como ya también lo señaló Yanara y Juan Camilo, de cómo, pues, cómo se ha dado el movimiento estudiantil. Hay que entender que también dentro de las diferentes expresiones de lucha a lo largo de la historia han habido conflictos de intereses, acuerdos y demás. Y pues yo creo que la principal enseñanza y crítica que nos deja eso es que es necesario que conozcamos nuestra historia para no tender a repetirla, porque ese ha sido como el mayor error que siempre se ha dado en torno a esto. Señalaré un aspecto importante que fue el que nos comentaba Juan Camilo, y es uno muy particular en torno a lo que también nos preguntaba Lady hace mucho rato, y es cómo se da la intervención de la fuerza pública en torno a la autonomía universitaria. Nosotros tuvimos un caso muy particular aquí en el Valle del Cauca.
que fue el 26 de febrero del 71, cuando la Universidad del Valle solamente tenía una sede, que era la sede de San Fernando. No sé si algunos la conozcan, es la que queda en la subidita, en la parte de atrás del Hospital Universitario del Valle. Esa sede, pues era en ese momento la única sede de la universidad. Ellos, debido a diferentes situaciones que estaban ocurriendo, temas de corrupción, una serie de indignidades, salieron a las calles. Por ese momento, no solamente la universidad estaba, como mucha gente denominó, rebotada, sino también los sectores sociales. Entonces, todo el mundo se reunió en el Parque de las Banderas y empezaron a, pues lo que conocemos como el Parque de las Banderas, y se empezó a agitar la multitud. Ese día sucedió algo muy fuerte y es que se dio un toque de queda y el alcalde y gobernador de ese tiempo decidieron sitiar Cali y establecer que en Cali se diera un estado de sitio. ¿Qué sucedió con eso? Se militarizó completamente la ciudad, se dio toque de queda y se dijo que cualquier persona que estuviera en la calle, los militares tenían permiso de matarla. Allí los estudiantes, muchos de ellos salieron indignados a protestar, asesinaron a un estudiante en particular y se citó a lo que es conocido ahorita como una asamblea en lo que es el Parque del Perro. De allí llegaron estudiantes con lo que encontraron y se fueron a retomar la Universidad del Valle, o sea, la sede de San Fernando. Al intentar ingresar a la universidad, el ejército disparó indiscriminadamente contra ellos y mató y asesinó a muchísimos estudiantes. Entonces es conocido como una noche negra del movimiento estudiantil aquí en Colombia. Varios estudiantes cayeron ese día y se estableció pues que en Cali no se reconocía la verdad de la protesta social. ¿Por qué? Porque no solamente era este sector, sino que eran demasiados sectores indignados por las diferentes medidas, los impuestos y demás que estaban vulnerando a la mayoría de la comunidad. Después de ese tiempo fue que se decidió que los estudiantes de la Universidad del Valle eran demasiado revoltosos y también es conocido que fue una estrategia política y de reubicación que se construyera el campus de Meléndez. Dijeron, necesitamos mandar lo más lejos posible del centro de la ciudad, la universidad. Y por eso fue que se donaron los predios de lo que hoy se conoce como la Ciudadela Universitaria de Meléndez. Lo que no contempló el gobierno de ese tiempo era que el crecimiento de Cali se iba a dar para ese lado de la ciudad. Y pues que literalmente el campus iba a quedar en un sector estratégico para el desarrollo financiero de toda la ciudad y del departamento. Y es una de las peleas que se ha dado con varios gobiernos que han querido volver a reubicar la universidad y cerrar el campus de Meléndez, diciendo de que es necesario que se lleve hacia otra de las periferias de la ciudad. Entonces, es como también entender un poco el contexto político en el que se dan estas luchas y cómo muchos estudiantes, muchos compañeros y compañeras han dado sus vidas por un ideal o por soñarse un país diferente. Y entender que soñarse un país diferente en Colombia no debe ser considerado un delito, porque eso es lo que ha pasado con la estigmatización, con la criminalización y con todo lo que nos ha llevado a que hoy en día no se puede expresar libremente el pensamiento, porque cada vez que se hace, lo que hacen es ponerle precio a tu cabeza. Y que el gobierno no contemple las medidas para poder garantizar la vida de las diferentes opositores que se puedan dar, ya que es un gobierno sesgado desde hace muchos años y que tiende a darse discusiones más de la forma que del contenido en la mayoría de sus
planes o propuestas para protección de líderes y lideresas sociales, lideresas estudiantiles y demás. Bueno, ahorita pasemos ya a la última parte de esta sesión, que es la última apuesta que se da en torno del acuerdo de paz, que es el reconocimiento de las universidades públicas como víctimas del conflicto armado y sujetos de reparación colectiva. Ya con todo esto que hemos hablado, toda esta reflexión que hemos dado, los conceptos que hemos abordado, explicarles un poco por qué se da esto del modelo de reparación colectiva, de dónde viene, así. Entonces, para eso tengo un pequeño video para que sepamos de qué se trata ese concepto de reparación colectiva desde la legislación colombiana y después ya lo abordaremos completamente al tema propio de las universidades. ¿Listo? Entonces voy a colocarles el video y reflexionaremos un poco frente a ello. En Colombia, el conflicto armado dejó un país fragmentado y millones de víctimas. Gracias a su capacidad organizativa y resistencia consiguieron que en el 2011 se creara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca reparar los daños individuales y colectivos que les ocasionó el conflicto armado. El conflicto afectó el tejido social de comunidades, organizaciones y grupos, dificultando las actividades cotidianas que les permitían cumplir sus propósitos. Por esta razón, nace el programa de reparación colectiva, el cual busca contribuir a la reparación de los daños y al fortalecimiento de la ciudadanía. Para lograrlo, la Unidad para las Víctimas ha diseñado un modelo participativo en donde los colectivos son los protagonistas. ¿Y qué es un colectivo? Es un grupo de personas que tienen una historia e identidad en común, que se consolidan a partir de la forma como se reconocen y así ser conocido por otras comunidades, organizaciones e instituciones. Tener una historia y un propósito en común que se proyecta en el tiempo, adelantar con cierta frecuencia acciones reconocidas por sus miembros y que les permiten fortalecerse. Dialogar de manera interna y con otros actores de su entorno para tomar decisiones y tramitar conflictos por medio de asambleas comunitarias o juntas directivas, ejercicios que realizan a través de procesos participativos. En el caso de las comunidades, el territorio y su forma de habitarlo se constituyen en un quinto atributo. Estos atributos existían antes del conflicto armado y los daños ocasionados a estos le permiten al Estado colombiano reconocerlos como sujeto de reparación colectiva. Para contribuir a la reparación de los daños se desarrolla una ruta conformada por 5 fases. Primero se hace el acercamiento a los atributos y algunos de sus daños a través de la declaración realizada por el colectivo y la recolección de información secundaria. Después se presenta al colectivo y entidades públicas y privadas el programa de reparación colectiva. Aquí se forma el mecanismo de participación del colectivo que será importante en el desarrollo de la ruta. Luego se realiza el diagnóstico o caracterización de los daños. En este momento es fundamental la voz de los colectivos, pues son ellos los que cuentan lo ocurrido y la forma como afrontaron y resistieron el conflicto. Posteriormente, se definen las acciones que contribuyen a la reparación de estos daños, teniendo en cuenta la planeación, costeo y seguimiento de la gestión pública. Estas acciones se clasifican en las siguientes medidas. Satisfacción, las cuales buscan dignificar y reconocer el buen nombre de los colectivos, por ejemplo a través de la realización de conmemoraciones u homenajes a las víctimas. Rehabilitación, que contribuyen a la reconstrucción del tejido social, por ejemplo, a través de la transformación de escenarios reconocidos como lugares asociados a hechos de violencia. Garantías de no repetición, que promueven la transformación de las causas que pudieron facilitar la victimización del colectivo, por ejemplo, a través de ejercicios de pedagogía social para prevenir nuevas violencias. Restitución, que aporta al restablecimiento de las condiciones materiales y ciudadanas del colectivo, por ejemplo a través de la recuperación de proyectos productivos o bienes de uso común. Indemnización, aplica para comunidades étnicas y es una compensación económica otorgada por el Estado destinada a proyectos que benefician a toda la comunidad, como por ejemplo la construcción de una maloca. Para las comunidades étnicas, estas 2 fases se adelantan en el marco de la garantía al derecho fundamental a la consulta previa.
En la última fase se llevan a cabo las acciones acordadas con la participación del colectivo. Además, el modelo contempla la importancia de fortalecer las capacidades políticas, ciudadanas, comunicativas y en equidad de los colectivos, elementos que pudieron no haber sido afectados por el conflicto armado, pero que les permiten empoderarse en cada uno de sus contextos. Para lograrlo, se desarrollan acciones encaminadas a enriquecer su conocimiento de los mecanismos de participación política, mejorar sus procesos comunicativos en el uso de canales de comunicación y creación de iniciativas locales comunicativas y fortalecer la equidad al interior del colectivo. Identificar necesidades de oferta social del Estado que requiera el colectivo para mejorar sus condiciones de vida, sin que éstas se encuentren relacionadas de manera directa con los daños ocasionados. En resumen, el modelo de reparación colectiva contribuye a la reparación de los daños y propende a fortalecer los colectivos, sus capacidades para organizarse e incidir en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional, convirtiéndolo en un modelo novedoso a nivel mundial. La implementación de la reparación colectiva ha sido un proceso de muchos aprendizajes para Colombia, que inicia con el reconocimiento de los colectivos víctimas del conflicto armado, plantea formas particulares para reparar sus daños y contribuye al fortalecimiento de los mismos. Esto permite consolidar acciones para avanzar en la reconciliación y la construcción de paz. Bueno, de acuerdo a ese video, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto se cumple aquí en nuestro país o no? Esa es la pregunta del millón. Yo diría que la verdad sí se desconoce en gran parte, ya que, pues, por ejemplo, un caso actual, aquí ya no son masacres, sino que asesinatos colectivos. Y eso, pues, también sucede en cuanto a, a- a darle como un peso pues a la persecución a los estudiantes o a lo que ha sucedido dentro de los campos universitarios, ¿no? Gracias, Juan Camilo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Ustedes creen que esto, por lo menos en las comunidades que allí señalan, sí se cumple? Yo diría que solo hasta Pues cierto en realidad punto. no. Pues va Nelson y luego Yanara. Yo diría que solo hasta cierto punto. O sea, hasta el punto en el que igual los colectivos se unen, trabajan y tratan de sacar proyectos adelante, se da. Ya cuando este proyecto, por una u otra razón, tiende a desencadenar en algún tipo de conflicto político o ideológico que pueda afectar a alguien que, digamos, tiene cierta influencia, empiezan a desconocerse totalmente. Ahí ya entran las falsas versiones, empiezan las romantizaciones y las revictimizaciones de los diferentes procesos. Y ya incluso procesos que se estancan o no se realizan por simplemente tener afectación directa o indirecta a alguna persona que, digamos, por así decirlo, tiene poder. Muchas gracias, Nelson. Yanara. Sí, un poco en la línea de lo que dice Nelson, o sea, cuando los procesos son internos dentro de las comunidades, sí se hace el proceso, o sea, por ejemplo, en Bojayá son los mismos sujetos que han sido vulnerados, las mismas víctimas, las que han logrado sacar proyectos adelante, las que han podido, por ejemplo, enterrar, después de que hubo el acuerdo de paz, enterrar a las víctimas que habían tenido, pero si vemos por parte del cumplimiento del Estado, el apoyo estatal, pues realmente o sea, es como, o sea, se crean las pantallas de humo de, sí, estamos ayudando, les estamos dando su proceso de reparación, también cuando les dan dinero, olvidé la palabra, pero bueno, cuando los indemnizan, perdón. Indemnización. Sí. Indemnización. Cuando les dan su indemnización, pero realmente vamos a ver en lo que pasa pues ya
en el contexto y realmente no hay mucho, o sea, mandan 2 o 3 cositas, no sé, les mandan, voy a decir cualquier cosa, 2 carritos sandwicheros y ya con eso hicieron toda la reparación y ya salen a vanagloriarse de que sí, o sea, la gente está saliendo adelante porque pues están teniendo el apoyo estatal, pero realmente no, o sea, son las propias comunidades que han tomado todo ese dolor, han tomado todas las cosas que les han pasado y han hecho un proceso de resiliencia y han tratado de salir adelante con todas las dificultades pues, que implica vivir en Colombia y en un contexto en el que todavía tenemos conflicto armado y un negacionismo hacia ese conflicto. Muchas gracias, Yanara. Algo que señaló Catherine es que sí existen organizaciones de base comunitaria que luchan por el cumplimiento de esto. Sin embargo, desde el gobierno faltan garantías para real, completo cumplimiento y garantías para la protección de esas personas. Lo que también dice Andrés, que de una manera selectiva, que él trabaja con habitantes de la calle, muchos de ellos son víctimas del conflicto armado, llevan tiempo esperando que les garanticen sus derechos como desplazados y víctimas, tanto que hoy en día están en la pobreza extrema. Y lo que dice Lady, que son pocas las garantías, incluso se vuelven revictimizantes con todos los obstáculos que se ponen. Hay que entender de que este plan, esta ley de víctimas, todo esto se construyó y quedó muy bonito en el papel, pero en su aplicación es donde hemos visto todas estas barreras que han señalado ustedes. ¿Por qué? Porque se ha visto con varios obstáculos, partiendo de lo último que señaló Yanara, y es que no reconocemos que todavía seguimos en un conflicto armado en Colombia. Se dijo que se negoció hasta ahora se han negociado a lo largo de la historia con cuatro guerrillas o grupos insurgentes, pero quedan muchos más. Y hay que entender que no solamente son ellos, también tenemos los paramilitares y tenemos otras expresiones que se dan en torno a estas cuestiones que son agentes paraestatales. Entonces, es como entender que este proceso de reparación colectiva no es como lo entiende el Estado. Lo que hablábamos al principio de la sesión, de que una cosa es lo que entiende el Estado por educación y otra cosa es lo que nosotros como estudiantes entendemos por educación, o lo que las administraciones universitarias entienden por educación, o que los profesores entienden por educación. Pasa lo mismo acá. Una cosa es lo que el Estado entiende por reparación colectiva y otra cosa muy distinta, lo que la comunidad que sufrió, que se vio vulnerada, que perdió a sus seres queridos, entiende verdaderamente como una reparación. Y ahí es donde se han dado los principales obstáculos, porque no es llegar y, como se dice, darles una indemnización y decirles les pagamos los muertos, sino lo que representa ese proceso de reparación, el reconocimiento de que sí se cometió un delito. Algo muy fuerte, uno de los procesos más fuertes en torno a esto ha sido pues el de Bojayá, también la masacre de Trujillo. Otro importante es el tema de las madres de Soacha. Es la verdad, conocer qué fue lo que pasó, esclarecer la verdad detrás de esos delitos. ¿Por qué? Porque lo que señaló también Juan Camilo, este gobierno tiende a cambiarle el nombre a las cosas y a decir, no, es que no es esto, sino esto, que suena como más bonito y menos aterrador, pero muchas de las personas que están en busca de esa reparación colectiva necesitan esas verdades, necesitan esas claridades de qué fue lo que pasó, dónde están sus muertos, por así decirlo, qué sucedió con ellos, porque muchos pueden decirlo, muchas madres como lo han señalado en la Comisión de la Verdad, yo sé que mi hijo está muerto, porque es lo que dicen, pero lo que necesito yo saber es qué fue lo que pasó. Quiero saber qué hay detrás de eso, quién me lo mató, ese tipo de cosas, dónde está, todo ese tipo de cuestiones. Y hay unas que ni siquiera saben si sus hijos fallecieron en realidad o no, si simplemente son personas que están desaparecidas o en alguna parte del país sin siquiera saber quiénes son. Entonces, ahí entra un poco esa cuestión. Lady, tú querías participar, cuéntanos. Sí, quería como también traer a colación algo de historia, por el hecho de que hay que tener en cuenta que Álvaro Uribe Vélez
tampoco aprobó en su momento, en sus 2 gobiernos, nunca aprobó la ley de víctimas. Y entonces cuando ocurrían, pues, los hechos en que campesinos eran desplazados tanto por guerrilla como por paramilitares, utilizaban esos eufemismos de, por ejemplo, Obdulio Gaviria, que pues es una de las personas que siempre ha estado pues del lado de Álvaro Uribe y que siempre ha estado pues ha obtenido estos puestos públicos. Entonces siempre él decía, no hay desplazados, sino hay migrantes, hay nuevos migrantes en las ciudades. Entonces eso también para tenerlo en cuenta. Y otra cosa que dentro de la ley de víctimas está la restitución de tierras. Y eso es un problema que Colombia que ha tenido desde siempre, entonces donde paramilitares les han quitado las tierras a los campesinos y como con esta ley se está tratando de que tanto líderes de restitución de tierras boguen para que los campesinos se les pueda entregar sus tierras que se les quitaron y pues también ocurre que los matan, ¿no? ¿Y quién los mata y por qué los mata? Entonces ahí está lo que decía un compañero de esas fuerzas que tienen poder y que no quieren que se les quite esas tierras. Porque como decía una periodista que creo que es bastante conocida, María Jimena Duzán, que decía que Colombia no es capitalista, sino está en un sistema feudal, donde los más ricos buscan la acumulación de tierra y pues la buscan y la quieren obtener de cualquier manera, y pues ahí está el desplazamiento de los campesinos. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere pronunciarse frente a esto? ¿Experiencias o qué opinan ustedes de este tema, ya con todo lo que hemos señalado? Yo. Dale, Claudia. Pues que ha sido una lástima la no implementación del acuerdo de paz, la no implementación completa en ese punto cuarto de la agenda de La Habana era eso de las víctimas, ¿no? Y que trayendo a colación el tema que hablaba la compañerita que habló anteriormente, hay un autor que se llama Sandro Jiménez y él dice que no hay desplazados por causa del conflicto, sino que se crea el conflicto para que hayan desplazados. Al desplazarse las personas, pues les deja la tierra libre. Y pues hablando también en esto de las víctimas, que el movimiento estudiantil hace parte de las víctimas, siempre se ha hablado de que los jóvenes, la población estudiantil, hace parte del voto de opinión, pero que en el momento de las elecciones no es mucho lo que cuenta. Entonces creo que allí hay mucho que trabajar, pues como población universitaria, si esto es lo que se ha venido hablando, y bueno, y hasta qué punto se va a tener incidencia como población estudiantil. Bueno, en ese sentido es muy interesante lo que hemos señalado. Creo que ha sido un ejercicio muy bueno. Ya para terminar, les voy a compartir uno de los primeros acercamientos que se ha dado para el reconocimiento de las universidades como víctimas del conflicto armado y sujetos de reparación colectiva. Hay que entender que eso se ha dado más en el entorno del Caribe colombiano, donde pues entendemos de que la situación ha sido muy fuerte. Según los últimos estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, las regiones que más han sido afectadas han sido el Caribe colombiano, el suroccidente colombiano y el área de los Santanderes. Y pues ellos ya han presentado las diferentes estudios y pruebas para este reconocimiento. Pero las universidades como tal que ya iniciaron este proceso son la Universidad del Atlántico, la del Cesar y la Universidad de Córdoba.
donde algunas de ellas ya tienen la resolución que la reconoce como universidades víctimas del conflicto armado y sujetos de reparación colectiva. Bueno, les voy a poner una pequeña nota que se hizo frente a esto para que ustedes sepan más o menos en qué se entorna esta apuesta distinta para que se dé este reconocimiento desde cómo lo vemos nosotros particularmente y no desde la visión que tiene el Estado frente a ello. Porque era lo que yo les decía, una cosa es lo que cree el gobierno nacional y otra cosa muy distinta es lo que se hace desde las comunidades, como ustedes mismos lo han expresado en sus diferentes intervenciones. Colombiano. Lo que estamos haciendo es esclareciendo los hechos para construir en última la verdad definitiva de qué fue lo que pasó en la Universidad del Atlántico, poder establecer responsabilidades, pero sobre todo evitar que los hechos se vuelvan a repetir. Entonces hemos avanzado mucho en ese proceso de investigación, ahí hemos tenido acompañamiento de la Defensoría, de la Unidad de Víctimas, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y bueno, estamos como en esa fase y es lo que más adelantado tenemos hasta el momento. Por vía administrativa los avances han sido pocos, más bien han sido logrados por vía de los estudiantes quienes a través de la Unidad de Atención a las Víctimas y del Centro de Memoria Histórica lograron que se adelantaran algunas estrategias de recuperar el tejido social de la universidad que fue mancillado por la presencia de grupos armados. En el proceso de reparación colectiva hemos sido lo que hemos podido, digamos que darle el componente de reparación integral y simbólica, más que haberlo convertido como en una reparación por estamento. Planteamos la posibilidad de reconstruir el tejido social de la comunidad universitaria. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado a poder tener como un logro, o uno de los logros dentro de este proceso es que nos los hemos pensado en colectivo. El conversatorio se llevó a cabo con el objetivo de motivar en la comunidad universitaria la reflexión académica que permita avanzar en la comprensión de nuestro pasado y aportar a la construcción de la memoria histórica asociada al conflicto armado colombiano y sus violencias. Yo creo que es muy importante que todas las universidades hagamos ese esfuerzo por conocer realmente qué fue lo que pasó, por saber qué fue lo que pasó, cuáles son las afectaciones, en qué medida, digamos, el desarrollo académico e investigativo de las universidades se vieron afectados por los hechos de violencia. Creo que la Universidad de Antioquia tiene como unos buenos indicios, es decir, ya hay algunos hechos que están puntualizados en términos de saber quiénes son las víctimas, bajo qué contexto sucedieron los hechos victimizantes, y creo que pues ojalá la experiencia de las universidades públicas del Caribe les permita o los anime a la Universidad de Antioquia pues a iniciar este proceso de construcción de verdad y de memoria histórica. Ahí vamos, hace 6 años no habían casi organizaciones estudiantiles, no se podían pintar los muros, no se podía utilizar mochilas, porque todavía se seguía estigmatizando. Yo creo que hemos venido haciendo un trabajo en cambiar esos imaginarios y hoy tenemos una universidad diferente. En cada universidad el tema es distinto. En la región Caribe la infiltración del paramilitarismo fue diferente a la de acá de Antioquia, pero podría trabajar en el tema de mejorar la calidad, en el tema de las reconstrucciones de estas organizaciones estudiantiles, de los profesores también que se movilizaran en torno a la educación y a la calidad de la universidad. En la segunda sesión de la jornada, la Universidad de Antioquia participó de este conversatorio donde egresados, estudiantes y docentes reflexionaron frente a la posibilidad de la declaración como sujetos de reparación colectiva. Este evento se realizó con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos, el Instituto de Estudios Regionales, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Unidad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Bueno, de acuerdo a lo que vieron en el video, ¿qué opinan de esta nueva forma de hacer este proceso de reparación colectiva en las universidades públicas? De acuerdo a lo que escucharon un poco de cómo se dio en las universidades del Caribe y cómo se habla un poco de cómo se ha querido hacer en la Universidad de Antioquia.
pues entendiendo cosas como lo que señaló la compañera Lady, que es muy, muy significante, y es que Álvaro Uribe Vélez durante sus gobiernos fue uno de los principales opositores a que se firmara esta ley, y además de eso fue una de las personas que más se oponía a que se dieran esos procesos en los territorios. ¿Qué opinan frente a eso? Pues Ali, retomando un poquito lo que decía antes, o sea, se ve que pues les ha tocado, por ejemplo, a las universidades, a los colectivos, crear su propia memoria, crear sus propias investigaciones para, o sea, eh, para poder hacer todo ese proceso de reparación. Pero se ve claramente una ausencia de los entes estatales. Por otra parte, con el tema de la memoria, por ejemplo, yo tengo un conflicto muy grande con el Centro de Memoria Histórica, y es que cuando llegó el director, que ahora no recuerdo el nombre, yo soy pésima con los nombres, me disculparán, pero realmente se han hecho unos análisis y se ha determinado desde que este señor, desde que subió al poder del Centro de Memoria Histórica, pues no han hecho el trabajo que debería hacer el centro, y es muy triste porque el centro pierde su valor, no solamente que es una ofrenda, es una ofrenda para las víctimas, sino que también, o sea, es como que tienen un trabajo y no lo están cumpliendo, o sea, no están documentando las masacres, no están haciendo el trabajo que se supone que deberían hacer. Entonces, es un tema de que, pues, lamentablemente en Colombia a nosotros mismos somos los que nos ha tocado salir adelante para sanar el dolor, para poder hacer que estos acuerdos sean, pero realmente, o sea, se nota que el Estado no quiere dejar que la gente tenga esperanza, para siempre mantenerlos dominados a través del miedo, que es su medio de dominación más común. Gracias, Yanara. Aquí Catherine nos dice que cree que es un ejercicio juicioso, intencionado y pensado, y la importancia de la libertad de cátedra y la comunicación de la academia con los territorios. Sí, y este ejercicio es algo muy interesante porque recuerden que dentro de las universidades confluyen personas de todos los sectores, de de todas las etnias, y se da un reconocimiento también desde esas particularidades propias. Por eso lo del trabajo juicioso y lo que les decía, que afectó de maneras distintas a cada una de las regiones del país. No es lo mismo cómo se dio el contexto del paramilitarismo en el Caribe colombiano a cómo se dio acá en el suroccidente, o cómo se dio en Antioquia, que pues siempre ha sido mucho más fuerte la cuestión de la crítica en torno a cómo fue allá. Allá fue un exterminio total. Y en el tema de los llanos orientales, qué medidas se tomaron, y las historias que no han sido contadas. Creo que uno de los ejercicios más lindos que se dieron dentro de la cuestión de la reparación colectiva en el Caribe colombiano fue que se logró ese ejercicio de memoria histórica, como lo señala Yanara, no como se lo concibe actualmente el Centro de Memoria Histórica, sino como verdaderamente lo querían las personas que estaban buscando ese proceso de reparación. Una de las luchas fuertes que se dio desde el estudiantado fue eso, y el reconocimiento de tantos caídos, porque el conflicto también entró a las universidades, que es lo que muchas personas y muchos políticos, congresistas de ese país desconocen, y dicen que son contextos completamente distintos. Hay que entender que el conflicto armado fue transversal a todas las esferas de la sociedad, y que por eso los colombianos en su totalidad prácticamente somos sujetos de reparación colectiva de lo que sucedió, pero que este reconocimiento no se ha dado, y el gobierno todavía tiene una visión muy fragmentada, que es muy conveniente a sus intereses políticos actuales, sobre qué es
ese reconocimiento como víctimas del conflicto armado y como sujetos de reparación colectiva en esas medidas. Y por esas razones que vemos los obstáculos que se dan día a día en las expresiones que se buscan desde distintas comunidades para que esto se pueda ejercer. Entonces, eso era lo que queríamos presentarles hoy, darles como un atisbo de reflexión sobre este tipo de cosas y cómo se relacionan ampliamente con nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la dignidad humana, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la movilidad en los territorios, nuestro derecho al reconocimiento, a la nacionalidad, a la identidad, porque aquí es una situación de aplicación de todo esto que hemos venido reflexionando a lo largo de las sesiones. Hemos visto cómo se da esa defensa de los derechos en el contexto colombiano, pero ahora vemos con lo que esbozamos hoy, porque es un tema muy amplio, que hay situaciones en las que es necesario hacer un análisis más rígido y más estudioso, más específico de cómo se aplican y cómo son transversales los derechos humanos en todas las situaciones que se puedan enfrentar dentro de una comunidad, cómo las encontramos. Entonces, eso era más o menos. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo para ir cerrando la sesión. Hola, este silencio. No sé si fue que los aburrí mucho hoy o los dejé pensando bastante. No sé cuál de las dos fue. No, pues en lo personal pensando bastante, porque creo que pues no soy estudiante ya, pero trabajo con estudiantes y creo que hay una responsabilidad muy grande en términos de poder alentar a las y los estudiantes, sobre todo en los territorios en los que trabajo, que han sido fuertemente golpeados por diferentes tipos de violencia, donde hay una dinámica violenta incluso en las relaciones interpersonales. Y creo que pues para mí ha sido un espacio muy chévere en términos de poder hablar en términos de los estudiantes y pensárselos de una manera distinta y ver cómo es precisamente desde esos movimientos estudiantiles que se generan cambios, ¿sí? Que aunque en términos políticos hayan una serie de decisiones que quizás no favorecen que los territorios puedan avanzar y puedan transformarse, la clave está en que precisamente en este caso, digamos, los movimientos estudiantiles, pues digamos, puedan ser fortalecidos desde muchos puntos de vista. Y no pensando únicamente en la educación superior, sino también cómo esto empieza a llegar a las niñas y adolescentes desde que se encuentran en la institución educativa, en términos de la exigencia de los derechos y lo que eso implica, las acciones colectivas, la lectura de los contextos, hacer veeduría ciudadana. Entonces, para mí sí ha sido un espacio muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Dale, Katherine. Paula nos dice que sí, bastante, pues que considera que tanto las entidades públicas y privadas deberían implementar más este tipo de temas. Nosotros también lo consideramos necesario y por eso lo incluimos dentro de, pues, del plan que se proyectó pues, para esta escuela de formación en derechos humanos, porque es necesario que nos demos estas discusiones. Es necesario que apliquemos un poco, pero que también reflexionemos de ese panorama que se da. Y sí, que no sea como una materia lectiva, sino que este tipo de cosas debería de ser como se da constitución política en la universidad, que nosotros deberíamos de tener una formación básica en lo que nos sucede, en lo que nos sucedió para no repetir la historia, por así decirlo. Porque solamente conociendo la historia no tendemos a repetirla,
y uno entiende mucho de que justamente por desconocer qué fue lo que nos sucedió hace muchos años, esos tipos de lucha, y por también el gobierno intentar que eso no se dé, que no se dé pues ese reconocimiento de todo ese acumulado histórico de luchas que ha tenido la sociedad colombiana, se ha dado esa pérdida de lo que conocemos como memoria histórica. Entonces, ahí como que dejaría hoy. Yanara, te cedo el espacio. Muchas gracias a todos y todas